Audio. Sí, doctor, lo escuchamos. Bien, vamos a continuar con el tema de deformidades a nivel de la pared torácica, de anomalías congénitas. En la anterior clase vimos directamente lo que son alteraciones a nivel condrocostal, la parte cartilaginosa. Ahora vamos a ver enfermedades un poquito más complejas, ¿ya? Son trastornos esqueléticos difusos. Vamos a comenzar hablando acerca de la enfermedad de Jeune. La enfermedad de Jeune o distrofia torácica asfixiante es una enfermedad que afecta tanto la parte cartilaginosa como la parte ósea, la parte costal. ¿Se caracteriza por qué? Se caracteriza por tener un tórax rígido y estrecho en relación a lo que son los cartílagos costales. Su etiología más que todo se basa a nivel de lo que es la herencia autosómica dominante. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico de la enfermedad de Jeune? Desde el momento que nace ya el bebé, se observa dificultad respiratoria, ¿ya? Algunos incluso pueden llegar a la vida adulta, pero ya en el momento del nacimiento podemos ver un tórax pequeño y rígido. Pedimos una radiografía. ¿Qué nos va a mostrar la radiografía? Hay que tomar en cuenta. Nos va a poder permitir ver costillas cortas, anchas y prácticamente horizontalizadas. Quiere decir que no tiene esa característica normal de una costilla, ¿ya? En la radiografía se observa estas cosas. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, como es un tórax rígido que no crece, lo que tenemos que hacer es ampliar la cavidad. Por favor, apaguen sus micrófonos. ¿Ya? Entonces tenemos que hacer una esternotomía. ¿Ya? Esta esternotomía prácticamente lo seccionamos el tórax en sentido vertical. Entonces, al estar separado por la mitad del esternón, va a permitir de que en cierta forma este tórax rígido, pequeño, pueda ampliarse un poco. ¿Cuál es el problema de esta enfermedad? La enfermedad es que, miren, es el tórax del niño que no crece, no puede crecer, pero sí va creciendo los órganos intratorácicos. Entonces, este tórax pequeño, a medida que va creciendo, esos órganos se van a ir comprimiendo cada vez más, haciendo un síndrome compartimental. El corazón no va a poder expandirse, el pulmón no va a poder expandirse. Entonces, en estos pacientes que están ya creciendo y tienen buena supervivencia, lo que hay que hacer es una esternotomía. A nivel del esternón, lo seccionamos totalmente el esternón en forma vertical, ¿ya? Para que haya una disociación entre el tórax izquierdo y el derecho. Esto permite que este espacio que va a quedar aquí va a permitir una mayor amplitud dentro de lo que es la caja torácica. Afortunadamente esta enfermedad es muy rara, pero sí se puede presentar y como médicos es necesario que nosotros la conozcamos. Otra enfermedad, aún más rara,
¿ya? No se olviden, el primer tema vimos enfermedades frecuentes, ¿no? Que yo les pedí que pongan mucha atención porque son los que más van a ver, como es el pectus excavatum y el pectus carinatum. Esas son menos frecuentes, pero igual tenemos que saber identificarlo. El otro es el síndrome de Poland, ¿ya? En el síndrome de Poland existen varias características que definen esta enfermedad. Ya en 1841 ya lo describieron, ¿no? Le describieron porque había una ausencia del pectoral mayor y menor y había también sindactilia. A ver, ¿dónde está? Nazaria Judith, ¿está presente? No está. Noemí Díez. No está. Yohara. No está. Presente, doctor. Yohara. ¿Quién dijo presente? Nosa. Ya. Bueno, Mari Nosa. A ver, Mari, dinos, ¿qué es sindactilia? ¿Qué entiendes por sindactilia? Por lo que yo he visto, digamos, es la malformación de la dedo de las manos, algo así. ¿Qué pasa con los dedos de la mano? ¿Qué pasa en los dedos de la mano? ¿Lo Creo recuerdas? que no mucho, doctor, creo que vienen prendidos o algo así. Prácticamente casi no tienen deditos, ¿ya? Está la palma de la mano normal, ¿ya? Es normal la palma de la mano, pero los dedos que presenta apenas son pequeños botoncitos, nada más, ¿ya? Entonces, mira esta enfermedad, cómo se va presentando. Ausencia de pectoral mayor, menor, hay sindactilia. Ya en 1895 vieron otras características más, como tenía agenesia costal, vale decir que una parte del costal no se desarrollaba, aparece ya una depresión de la pared torácica, hay atelia y amastia. Pedro Oni, ¿está presente? Presente, doctor. ¿Qué es atelia? Atelia, no me parece bien, doctor, eso. Cristiano. No está Cristiano. Mauricio. Presente, doctor. ¿Qué es atelia? Atelia es la ausencia del pezón, doctor, si no me equivoco. Exactamente, ¿ya? No hay desarrollo del pezón. Y amastia es A, significa sin, ¿ya? Son terminologías que tienen que aprender a manejar. A significa sin. Mastia es la glándula mamaria, entonces la glándula mamaria también está ausente. Hay ausencia también del vello axilar y justamente en esta zona del pectoral hay
un tejido subcutáneo muy escaso. Miren lo complejo que es esta enfermedad, este síndrome. Afortunadamente es muy, muy infrecuente. Es de 1 en 30.000 a 1 en 32.000. La etiología es desconocida, ¿ya? Pero mayormente se sospecha de que es al momento del desarrollo embrionario, hay una migración anormal de estas estructuras, del músculo pectoral mayor-menor, el desarrollo de la glándula mamaria, el pezón, y aparte de que aparece algo característico de esta enfermedad, que es un desarrollo incompleto de la arteria subclavia. Y a medida que esta arteria subclavia no se desarrolla de buen calibre, normal, todo lo que irriga la arteria subclavia igual va a estar comprometido. ¿Ya? Entonces, esa es la etiología del síndrome de Pola. ¿Cómo se clasifica? Como tiene varias cosas, y no siempre no en todos los pacientes se presentan la ausencia de todas estas cosas. Algunos tienen más, algunos tienen menos. Por eso se lo ha clasificado en grados, ¿ya? El grado 1, ¿ya? El grado 1 es el más complejo, ¿ya? El más complejo de todos los síndromes de Pola que pueden presentarse. En el grado 1 hay costillas mal desarrolladas, tampoco desarrolladas, o puede haber que no se desarrolle absolutamente ningún cartílago costal. Y como no hay cartílago que una la costilla con el esternón, lo que pasa es que produce una hernia del pulmón por ese espacio que queda, ¿ya? Entre la costilla y el esternón, no se olviden que está unido por cartílago, pero si no hay ese cartílago, entonces el pulmón se hernia y protruye y se puede observar a través de la piel. O puede haber cualquier otro componente de lo que hemos mencionado, como decir, no tiene vello axilar, no tiene, está con atelia, sindactilia, otras características. Pero el grado 1 es el más severo, sobre todo porque no se desarrolla los cartílagos y produce una hernia del pulmón. En el grado 2, las costillas son absolutamente normales. ¿Ya? Hay cartílago costal, ¿ya? Hay cartílago costal, pero están hipoplásicos. ¿Qué quiere decir? Que están poco desarrollados. ¿Y qué parece? Pese a que tiene cartílago, la costilla está normal, aparece un carinatum del otro lado. ¿Ya? Carinatum no se olviden que es la protrusión hacia adelante de la pared del tórax. Y puede aparecer otro componente, como dijimos, que no tenga vello axilar, que esté con atelia, amastia. Y el grado 3, que es el grado más leve de afectación, toda la pared condrocostal, o sea, cartílagos y costillas son normales. Y solamente aparece otro componente que mencionamos, como es amastia, atelia, sindactilia o ausencia de vello axilar. ¿Ya? Entonces, esos son los grados que van desde más severo hasta más grave del síndrome de Pola. ¿Qué cuadro clínico puede presentar esto? Pacientes que tienen el síndrome de Pola. Va a depender mucho del grado en el que está, ¿ya? Imagínense de tener un pulmón herniado, que se hernia a través de la pared torácica, que su principal problema va a ser problema respiratorio, problema de infecciones frecuentes, la dinámica respiratoria por la presión negativa del tórax también va a estar comprometida, hasta lo más leve como es el grado 3, que solamente va a tener deformidades
por la ausencia de alguna característica que tiene esta enfermedad. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos para poder estadificar estos grados? La radiografía de tórax nos va a dar un pantallazo, más o menos, para poder clasificarlo, pero es indispensable para esta enfermedad la tomografía de tórax. ¿Ya? Con la tomografía de tórax vamos a ver en qué grado está este paciente. ¿Ya? Si es que hay o no hay compromiso muscular, si hay o no hay glándula mamaria. En sí nos va a dar detalles mucho más precisos para poder estadificar en grados esta enfermedad. Como dijimos, el más severo es el grado 1, ya que la sintomatología va a variar con dificultad respiratoria en estos casos, y en el grado 3, que es el más leve, solamente va a ser la parte estética del paciente. ¿Cuándo operamos estos pacientes? La cirugía está totalmente indicada en el grado 1 y grado 2. ¿Ya? Es evidente, pues si no tiene cartílago y está herniándose el pulmón por ahí, tenemos que poner una prótesis, ¿no? Y así recuperar la fisiología, el funcionamiento normal de la pared torácica. ¿Ya? En el grado 2, no se olviden que hay un carinatum más, ¿no? Una deformidad, entonces tenemos que corregir este carinatum y tenemos que hacer una reconstrucción de la pared muscular que está hipoplásica, y sobre todo en las mujercitas hay que ver como están con ausencia de glándula mamaria, tenemos que colocarle una prótesis, algo para que quede en forma simétrica con el lado contralateral. ¿Ya? ¿Qué técnica se utiliza? Es una cirugía compleja. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que utilizar injertos, ¿ya? Sacar de un lado, del lado sano para llevar al lado que no tiene. Se utilizan colgajos, tenemos que llevar una parte del dorsal ancho cuando tiene ausencia del músculo pectoral mayor para poder rellenar esa parte. Tenemos que hacer correcciones externales, colocar mallas protésicas. Es bien complejo, ¿ya? El tratamiento quirúrgico, pero sí se puede ofrecer una mejor calidad de vida a estos pacientes, y también no nos olvidemos de la parte estética que conlleva un daño psicológico al paciente que tiene esta enfermedad. Pasamos a otro tipo de enfermedad que aparece netamente en el esternón, ¿ya? A nivel del esternón, la principal enfermedad que tenemos es el esternón bífido, ¿ya? Este esternón bífido, que quiere decir que tiene dos partes, puede ser parcial o completo, ¿ya? Mayormente, esta enfermedad afecta a la porción superior, ¿ya? Netamente afecta el esternón. Corazón, pericardio son totalmente normales, afortunadamente, ¿ya? Pero cuando ya la hendidura afecta lo que es el diafragma o hay una malformación cardíaca, se denomina pentalogía de Cantrell, ¿ya? No se olviden, la pentalogía de Cantrell es cuando hay un esternón bífido, pero al mismo tiempo hay una alteración a nivel del diafragma y una malformación cardíaca. ¿Qué síntomas trae un esternón bífido? Normalmente es mientras más acentuado la hendidura, va a haber órganos que van a querer protruir a través de esta deformidad, ¿ya? Los signos más frecuentes son bronquitis a repetición, cuando la fisura es a nivel superior,
¿ya? Mientras más la hendidura, más síntomas respiratorios va a presentar este paciente. ¿Cómo hacemos para diagnosticarlo? Para diagnosticarlos, si el paciente es delgado, tiene mucho tejido graso, a la simple inspección vamos a poder darnos cuenta, como se muestra aquí, ya, de que el esternón tiene una hendidura y estamos ante un esternón bífido, pero una radiografía simple es más que suficiente para ver si es que este paciente está indicado la cirugía, ¿ya? No se olviden, la cirugía la vamos a realizar solamente cuando no haya una malformación cardíaca. Es decir, cuando no estemos enfrentándonos con una pentalogía de Cantrell, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por qué tenemos que descartar esto? ¿Ya? Imagínense que reparemos la pared, el esternón, pero a nivel cardíaco durante la cirugía vamos a tener problemas, ¿ya? ¿Y por qué esto? Tenemos que ser bien precisos al momento de hacer un diagnóstico precoz. Ni bien nace el niño, tenemos que revisar, ¿ya? Una de las características que tiene el médico general es que en las provincias hace de todo, ¿no? Atiende parto, asiste al niño, y son una de las cosas que hay que estar siempre pendientes a la simple inspección para poder darnos cuenta de un esternón bífido o un tórax rígido. Son cosas que tenemos que estar preparados y sospecharlas para poder diagnosticarlas. ¿Por qué? Porque hay enfermedades que se pueden resolver en periodo neonatal. ¿Ya? Mientras más pequeños es mejor. ¿Por qué? Porque no se olviden que la parte del esternón de un neonato es mucho más blando en cuestión de unir la parte ósea. El esternón es mucho más blando, es más fácil poder unirlo, esa parte del esternón que está bífido, y mientras ya va creciendo el niño, ya tenemos que hacer cortes en hueso ya osificado, es mucho más difícil, ¿ya? Solamente es en periodo neonatal, consiste en unir la parte bífida, la parte de los ósea cartilaginosa que está separada con un material que es irreabsorbible. A ver, ¿quién está aquí? Vanessa Oliveira. ¿Está presente? Hola. Sí, doctor. ¿Qué material irreabsorbible conoces? Y absorbible sería esa placa que ponen de acero inoxidable, algo así. Ya, hay alambres, ya, hay alambre, Más o menos. ya, un tipo de alambre para unir las dos partes óseas, muy bien. ¿Qué otro material conoces? No sé, doctor. ¿Qué hilos irreabsorbibles conoces? Los que son de lana. Ay, a ver que no me acuerdo los nombres. Pero estudiamos eso ya. Ya, muy bien. Bianca Vera, ¿está presente? ¿No está Bianca? Bueno. Wendy, Mamani, Sí, doctor. ¿qué hilos irreabsorbibles conoces? El nylon, Ya, el acero inoxidable, al, poliéster,
polietileno y la seda. Ya, perfecto. Entonces, miren, todos esos materiales tenemos que utilizar para poder reparar este esternón bífido. ¿Ya? Pero es muy importante que nosotros podamos conocerlo, podamos darnos cuenta y hacer un diagnóstico precoz, ya en su vida neonatal. A ver, voy a ver si los pillo. A ver. Víctor Hugo Arteaga. ¿Está presente? Sí, doctor. ¿Hasta los cuántos días o meses se conoce como neonato? Ese periodo neonatal. No me recuerdo, doctor. José Carlos Yumo. ¿Está presente? No recuerdo, doctor. Carol Roca. Sí, doctor. Aquí, Hasta 28 los- días, doctor. Ya, está bien. Exactamente, son 28 días. ¿Ya? Es decir, tenemos 28 días para poder hacer el diagnóstico del esternón bífido. ¿Ya? Entonces, siempre cuando nazca un niño, tengan en cuenta el esternón bífido, si tiene o no tiene. ¿Ya? Porque mientras más antes lo tengan el diagnóstico, la reparación es mucho más fácil y menos traumático para el niño. ¿Ya? Después de este periodo es mucho más compleja la técnica. Hay que desinsertar músculos, hay que hacer injertos costales, prótesis. Es por eso que tenemos que hacer un diagnóstico precoz, en etapa neonatal. ¿Ya? Muy bien. Otra anormalidad que es mucho más infrecuente es una enfermedad que se llama toracópagos. ¿Ya? Son gemelos que están prácticamente unidos. ¿Ya? Mayormente involucra la región anteromedial del tórax. Es decir, que estos dos gemelitos están cara a cara. ¿Ya? Es muy infrecuente, uno en 80,000. ¿Ya? El sexo femenino es el más afectado, con 3 a 1. Y se va denominando de acuerdo a la parte que está unida. ¿Ya? Por ejemplo, si es del tórax, como estamos viendo esta enfermedad, se llaman toracópagos. Si es abdomen, se llama ónfalopagos. Si es del cráneo, craniópagos. Y si es de la parte ventral, cefalópagos, es sí. De la parte que esté unida, lleva la terminología y el diagnóstico. A veces se van desarrollando en forma paralela, ¿ya? En forma igual. Los dos crecen en la misma forma, ¿ya? Van creciendo en forma paralela, igual. Pero hay veces que uno crece más que el otro, ¿ya? En el cual uno se considera el huésped, un huésped parásito. Vale decir que uno lo está chupando al otro. Hay veces que está unido no solamente una parte de la anatomía, por ejemplo, puede estar unido el tórax y abdomen, ¿ya? Entonces, son mucho más complejos. En este caso, cuando es del tórax, hay una fusión external, comparten el mismo diafragma, la misma pared abdominal, y depende mucho de esto, su futuro de ellos, ¿ya? Si tiene un corazón o tiene dos corazones.
Es importante también ver de que no hay fusión de tráquea o pulmón, ¿ya? Pero sí, lo que a veces comparten es el mismo corazón. Cuando nacen estos niños, niñas, hay que hacer una valoración exhaustiva, ¿ya? Cardiovascular, ver qué tipos de vasos principales comparten, cuál es en forma individual. Hay que hacer una valoración hepática para ver si comparten el mismo hígado o cada quien tiene su propio sistema hepático. Y también si comparten o no el sistema nervioso central. ¿Ya? Es muy importante para qué esta valoración, para poder planificar una separación quirúrgica. ¿Ya? Y mientras, igual, en edad temprana se puede hacer la intervención, es mucho mejor. ¿Ya? Se tiene que programar en la etapa infantil de estos pacientitos. ¿Ya? En tema de tumores, no quiero entrar muy en detalle, ¿ya? Igual para el examen no los voy a tomar muy en detalle, solamente ciertas cosas, ¿ya? Ciertas características que les voy a dar aquí en la teoría, ¿ya? ¿Cómo clasificamos los tumores del tórax? Se clasifican en primarios y secundarios. En todas las materias que lleven van a ver esta terminología en la parte del tumor. ¿Es un tumor primario o es secundario? Y esa es la pregunta que siempre uno se hace al ver una tumoración, ya sea en muslo, en hígado, en tórax, en pulmón. ¿La tumoración es primaria o es secundaria? ¿Ya? Primaria quiere decir cuando es propia del órgano. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso de la pared torácica, puede producirse de la misma pared torácica o por invasión de órganos vecinos. ¿Ya? Esa es la característica que tiene de otros órganos, la pared torácica. Se la considera como primario cuando viene de órganos vecinos, por ejemplo, del pulmón, del corazón, órganos que están bien cerquita a la pared torácica. ¿Ya? En cambio, en otros órganos, por ejemplo, de hígado, tiene que ser de hígado, no puede venir de otro lado, o de páncreas, o de vaso, tiene que ser del órgano. En cambio, aquí, en la pared torácica, incluimos ya órganos vecinos. Y decimos que es secundario o metastásico cuando esa tumoración viene de un órgano lejano. Por ejemplo, tiene un cáncer de próstata y ha aparecido una tumoración en tórax. ¿Ya? Pero el tumor primario está en la próstata, pero secundariamente ha llegado hasta el tórax. ¿Ya? ¿Qué tumores primarios hay a nivel del tórax? Mayormente, para que vayan tomando en cuenta, cuando y es muy importante también definir, aparte si es primario o secundario, es definir si es benigno o si es maligno. Normalmente los benignos terminan con la terminología OMA, ¿ya? Por ejemplo, condroma. Ahí mismo está diciendo dónde se origina. Condro, de la pared condral.
cartílago, OMA. ¿Ya? Entonces, ese diagnóstico nos dice que es un tumor benigno a nivel cartilaginoso. Lipoma, término lipo, que significa grasa, y oma, que es benigno. Entonces se denomina lipoma. Y así, en forma respectiva, ¿no? Linfangioma de los tejidos linfáticos. Rhabdomioma quiere decir del músculo esquelético. El único que no termine en oma aquí es desmoide, ¿ya? Esto es más que todo en el tejido conectivo, ¿ya? Tumor desmoide. Osteoma, osteo de hueso, tumor benigno en hueso. Neuro, leyo es músculo liso. Rhabdomioma, músculo esquelético, músculo liso. Y los malignos terminan con la terminología sarcoma, ¿ya? Benigno termina en oma y aquí sarcoma. Y lo mismo, si es de cartílago, condrosarcoma, ¿no? Pero va a terminar en ese terminología sarcoma. Entonces, cuando ustedes escuchen sarcoma, es tipo maligno, ¿ya? Obviamente tiene sus variantes, ya los malignos, como miren, aquí la única diferencia, linfosarcoma, ¿ya? Linfosarcoma, sarcoma de Ewing, sarcoma inducido, fibrohistiocytoma, son excepciones, terminan en oma, pero son malignos, ¿ya? Linfoma maligno, leiomiosarcoma, miolema, ¿ya? Pero por lo general termina en sarcoma. Se nos va a acabar el tiempo. Le voy a mandar otro link para que se conecten. No sé por qué no puedo yo entrar al mismo link, pero le voy a enviar el otro para que se conecten, por favor, ¿ya? Sí, doctor. Listo, doctor. Ya nomás. Muy bien. Pueden apagar sus micrófonos, por favor. Vamos a continuar, ¿ya? Seguimos con los primarios, ¿ya? No nos olvidemos que los primarios, hemos dicho, afectan directamente la pared torácica o de aquellos órganos vecinos, ¿ya? No todos los órganos que están dentro del tórax. ¿Cuáles son los órganos que sí vamos a considerarlos como primarios? Cuando viene de pulmón, cuando viene de mama y viene de pleura. Si viene de esófago, si viene de tráquea, ¿ya? Entonces esos no son considerados primarios, son considerados secundarios, ¿ya? Pero estos que vienen del pulmón, mama y pleura son considerados también como tumores primarios, ¿ya? Los secundarios o metastásicos, ¿ya? Los secundarios o metastásicos son los que vienen de todo otro órgano que no son pulmón, mama y pleura. Así de sencillo, ¿ya? Entonces, eso tenemos que tener bien claro para poder diferenciar si es primario o secundario.
Dentro de lo que son la presentación clínica, método de imágenes para poder ver, siempre comenzamos con una radiografía. Vemos una imagen sospechosa, no se olviden. Ven una imagen sospechosa en tórax, tomografía. ¿Ya? Es la única forma, que es la tomografía computada, que es el gol estándar para diagnosticar tumoración. Pero lo que es presentación clínica, más métodos de imágenes como centellografía, angiografía, no es mi intención de que ustedes sepan, es muy complejo, ¿ya? Pero sí por lo menos sepan ustedes qué hacer cuando vean una tumoración en el tórax. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando ven una tumoración en el tórax? Hay que hacer una biopsia, fundamental. Primero, hacer una punción biopsia, ¿ya? Se utiliza una aguja y hacer la punción se aspira, ¿ya? Entonces hace un micro aspirado. Y esto se envía a un patólogo, ¿ya? Se llama biopsia por punción. Entonces con esto ya vamos a tener un diagnóstico, sobre todo lo que nos interesa saber si es benigno o si es maligno, ¿ya? Si es benigno, bueno, mucho más fácil, resecamos solamente esa tumoración porque el tumor benigno se caracteriza principalmente por tener una cápsula, ¿ya? No se olviden, el tumor benigno está bien encapsulado. Es fácil retirarlo porque está bien encapsulado de sus tejidos circundantes. En cambio, el maligno, esa cápsula no está bien encapsulado, tiene raíces, invade otros tejidos vecinos y es mucho más difícil la resección. Pero la función principal de ustedes va a ser diagnosticarlo y por lo menos ya derivarlo al especialista con un diagnóstico más aproximado. Y eso es, la única forma es a través de la biopsia. Estamos viendo que es por medio de una punción. Es una de las formas de tomar biopsia. La otra es hacer una biopsia, pero incisional. ¿En qué consiste? Tenemos la tumoración y hacemos una resección en cuña del tumor. Sacamos un pedacito, ¿ya? Sacamos un pedacito y el lugar que queda el huequito le damos un puntito, ¿ya? La ventaja de la resección en cuña es que el patólogo tiene mayor tejido con que trabajar, ¿ya? En cambio, con la biopsia por punción es prácticamente células solamente lo que saca. Se puede también hacer el diagnóstico si tenemos un patólogo capaz, pero a veces no es suficiente para poder hacer un diagnóstico, lo cual nos va a llevar a hacer una biopsia incisional. ¿Ya? Igual, el momento de hacer la resección, tenemos que enviarlo al patólogo para esperar el diagnóstico definitivo. Sobre todo saber si es benigno o es maligno. El tratamiento, cuando es benigno, es la resección, ¿ya? Siempre dando un margen mayor a 3 centímetros, ¿ya? Aquí estamos con resecciones totalmente grandes, retirando tumores, sobre todo a nivel costal. No es mi intención que ustedes lo sepan a detalle cuál es el tratamiento con quimioterapia, qué quimioterapia se utilizan. Es muy, muy complejo la parte de oncología, ¿ya? Pero sí me interesa mucho de que sepan por lo menos qué hacer cuando identifiquen una tumoración
en pared torácica. ¿Ya? Primero radiografía de inicio, pero sí o sí tienen que pedir una tomografía. ¿Ya? Teniendo la tomografía, si la tumoración está a la vista, pueden tomar biopsia por punción o con incisional, ¿ya? Para sacar un pedacito. El tratamiento no se lo voy a explicar y tampoco se lo voy a preguntar en el examen, ¿ya? Es muy complejo, no es de mi interés que ustedes lo sepan esto, pudiendo poner un poco más de interés en las patologías más frecuentes. Vamos a ver, antes de pasar aquí al síndrome de compresión neurovascular, de estas enfermedades que hemos visto, ¿ya? La enfermedad de Jeune, el síndrome de Poland, el esternón bífido, los toracópagos. ¿Qué preguntas tiene? ¿Qué no le quedó claro antes de pasar al síndrome de compresión neurovascular? Doctor, buenas noches. Buenas Respecto a lo noches. del esternón bífido, ahí decía malformación cardíaca. ¿Hay alguna específica que sea más común que se acompañe con esa o es demasiado esporádico que no se ha establecido ninguna relación con alguna malformación cardíaca más frecuente? Sí, o sea, no hay, no es patognomónico una alteración, por ejemplo, que esté mal una insuficiencia mitral, no hay, ¿no? La malformación cardíaca puede estar por alteraciones en el septum, en la válvula, puede haber alguna anormalidad en algunos de los ventrículos, es variable, ¿ya? Pero es muy importante hacer la valoración cardiológica con un ecocardiograma para definir la alteración. Pero patognomónicamente decir sí o sí se presenta esta alteración, no hay, ¿ya? Puede aparecer cualquier tipo de malformación. Gracias, doctor. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguna duda que le haya quedado? O que tal vez ya haya visto a alguno de estos pacientes y no sepa qué hacer. ¿O qué harían ustedes cuando lo vean? O sea, alguna duda que le haya quedado para... No se olviden que esto ustedes ya prácticamente lo están estudiando para poder diagnosticar y tratar estos tipos de pacientes. ¿Ya? De eso se trata ya en las materias de especialidad. Bueno, creo que ya están listos capos para poder diagnosticar y manejar estos tipos de pacientes con la revisión que van a dar, ¿ya? Vamos a ver otra enfermedad, ¿ya? Otra enfermedad que se llama síndrome de compresión neurovascular del vértice torácico. ¿Qué es este síndrome? ¿Ya? Es un conjunto de síntomas, signos que aparecen, ¿por qué? Porque hay una compresión a nivel de el plexo braquial y de los vasos subclavios, ¿ya? ¿A qué nivel está la compresión? La compresión está a nivel de su salida del tórax hacia la axila para dirigirse a la extremidad superior, ¿ya? Entonces, el plexo braquial y los vasos subclavios están comprimidos, ¿ya? Justamente cuando sale del tórax hacia la axila. Hay tres sitios donde se puede comprimir estas estructuras, ¿ya? El plexo braquial, no se olviden, compresión del plexo braquial, que es la parte nerviosa, y de la vena subclavia, que es la parte vascular, ¿ya?
¿Dónde se pueden comprimir esto? El primero que aparece es el triángulo interescalénico, ¿ya? Es decir, que puede estar. ¿Cómo está formado este triángulo? Está formado por el escaleno anterior y medio, que son músculos, ¿ya? Son músculos escalenos anterior y medio, y su base está dada principalmente por la primera costilla, ¿ya? A veces estos músculos escalenos están muy juntos y producen una compresión. A veces la alteración está en este segundo espacio, en este espacio que hay entre la clavícula y la primera costilla, conocida como espacio costoclavicular. Este espacio se encuentra muy estrecho. Y el último, el tercero, es el ángulo formado por la apófisis coracoide y el tendón de inserción del pectoral menor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es muy importante saber estos tres sitios donde se puede comprimir el plexo braquial y los vasos subclavios? Porque llegando a diagnosticar esto, va a venir el tratamiento. Si está pues apretado entre el músculo escaleno anterior y medio, tengo que seccionar el medio, ¿ya? Si está entre la clavícula y la primera costilla, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sacar la primera costilla. Y si el ángulo formado entre la apófisis coracoide y la inserción del pectoral menor, bueno, pues tengo que remover alguna de estas dos estructuras, así el espacio que hay, que está comprimiendo, el espacio se haga mucho más grande y dejar que el plexo braquial y las venas subclavios se liberen. ¿Ya? Por eso es muy importante saber cómo está conformado estos tres sitios de compresión. ¿Cómo es la clínica? Normalmente, ¿qué se queja el paciente? El paciente se queja en la extremidad afectada, hay dolor, parestesias. Las parestesias va a decir, puede aparecer como adormecimiento, va a sentir una parte anestesiada que no tiene sensibilidad, va a tener como descargas de corriente y hay atrofia palmar, ¿ya? Quiere decir que la palma, en vez de tener todas esas bolitas que tiene la palma, va a estar totalmente atrofiada, ¿ya? Va a ser una palma bien flácida, blanda, ¿ya? Puede haber edema, pesadez también de esa extremidad comprometida, y también puede haber compromiso arterial. Y si está comprometido la parte arterial, van a tener unos dedos de color azul, que se conoce como cianosis, ¿ya? Si se dan cuenta, todo va relacionado con la parte nerviosa y vascular. Y este edema que aparece y pesadez es por el retorno venoso que le es mucho más difícil para retornar la sangre hacia el ventrículo, la aurícula derecha. ¿Cómo podemos hacer un diagnóstico al examen físico? Hay tres maniobras para poder diagnosticar esta enfermedad. Una de ellas es la maniobra costoclavicular. ¿Cómo hacemos esta maniobra? Ponemos al paciente sentadito en el piso, hacemos que ponga las manos en las rodillas y lo que pedimos es que pueda erguir el torso. Es decir, como decimos, brotar pecho y que lleve los hombros hacia atrás. Esa es la maniobra costoclavicular, ¿ya? Entonces, si el paciente siente dolor, siente molestia o aumenta la cianosis a nivel de los dedos,
quiere decir que esta maniobra ha sido positiva y ese paciente está teniendo problemas de compresión en uno de los orificios que ya mencionamos. Luego está la maniobra de Adson. ¿En qué consiste la maniobra de Adson? La maniobra de Adson consiste en pedir al paciente que inspire profundamente y que rote la cabeza al lado a investigar. Estamos sospechando que los problemas que tiene ese paciente, por ejemplo, tiene parestesias, ¿ya? Que es común en muchos pacientes tener parestesias, por ejemplo, en el brazo derecho. Si ese paciente me dice, yo siento adormecimiento, me viene una descarga de corriente en mi brazo derecho. Entonces, yo quiero ver si a lo mejor es un síndrome de compresión del vértice torácico. Hago la maniobra de Adson, le pido, inspire profundamente y hago que rote con fuerza hacia ese brazo derecho. Si esas parestesias que siente y esas descargas de corriente que siente se acentúan con la maniobra, esta maniobra es positiva. Entonces, este paciente tiene una compresión del vértice torácico. Y si no lo tiene, bueno, hay que indagar, puede ser otro tipo de enfermedad neurológica. ¿Ya? Y la tercera maniobra consiste en la maniobra de abducción. ¿Ya? Pedimos al paciente que eleve el brazo en 90 grados en aducción. Vale decir, separado del cuerpo. ¿Ya? Y hacemos una rotación externa. ¿Ya? Ponemos el brazo en 90 grados en abducción y hacemos una rotación externa. Ese movimiento del hombro de rotación va a hacer de que ese vértice del tórax se estreche más y va a aparecer las molestias, se va a acentuar las molestias que refiere el paciente. ¿Qué exámenes complementarios pedimos? ¿Ya? En estos pacientes, como siempre en todos los pacientes de tórax, vamos a pedir una radiografía que nos puede mostrar una costilla anómala o sobre todo las primeras costillas tenemos que ver, o si hay procesos degenerativos de la columna. Muy importante pedir un ecodoppler, ¿ya? En el ecodoppler nos va a poder permitir ver si el flujo de la vena de la arteria subclavia al convertirse en la humeral tiene el mismo flujo o si está disminuido. Si está disminuido, hay una compresión. ¿Ya? Como les dije, muchas enfermedades tienen similitud de síntomas. El síndrome del túnel carpiano, algunas anomalías a nivel vertebral, artropatías cervicales, inflamación de las articulaciones, tendinitis, la enfermedad de Raynaud. Esta enfermedad de Raynaud es por la circulación que deja los dedos cianóticos. ¿Ya? Muchos pueden diferenciarse. Pero no se olviden, fundamental, antes de hacer exámenes complementarios, para ver si se trata de un síndrome del vértice torácico, tenemos que hacer estas maniobras. La costoclavicular, la de Adson y la de la abducción. Si se acentúan los síntomas que presenta el paciente con estas maniobras, lo más probable es que tenga un síndrome de compresión del vértice torácico. ¿Ya? Tener en cuenta estas enfermedades como diagnóstico diferencial. ¿Qué complicaciones puede tener un paciente que tiene compromiso a nivel de este vértice torácico? Como está comprimiendo la parte venosa arterial, puede aparecer trombos arteriales, puede aparecer trombos en las venas,
o puede aparecer una dilatación compensatoria después de la estenosis. ¿Ya? El tratamiento va de casos leves, ¿no? Hablamos de casos leves cuando el paciente siente cierto adormecimiento de vez en cuando o alguna descarguita de corriente, muy leve, ¿no? A casos severos, cuando ya se ve que el paciente tiene cianosis distal, está ese brazo totalmente atrofiado, ¿ya? No tiene fuerza, casi no puede manipular esa mano. Esos son los casos más severos. Cuando estamos afrontando casos leves, con fisioterapia va muy bien, ¿ya? Pero en casos severos, ¿ya? Cuando hay cianosis, hay atrofia palmar, no se han desarrollado bien los músculos de esa extremidad superior por compresión arterial, hay que hacer sección del escaleno, resección de la primera costilla o de la clavícula, ¿ya? Miren, entonces, el tratamiento. Por eso es muy importante ver a qué nivel está ese orificio más estrecho, ¿ya? Dijimos que era a nivel de los músculos escalénicos, la unión de la costilla con la clavícula o de la apófisis coracoide con el tendón del músculo pectoral menor, ¿ya? El tratamiento es identificar a qué nivel está el espacio reducido y seccionar. Puede ser el escaleno anterior o resecar la primera costilla. Es preferible sacar una costilla a sacar la clavícula, ¿ya? Es mucho mejor, más tolerable fisiológicamente sacar una costilla a sacar la clavícula. Muy bien, jóvenes, preguntas del síndrome del vértice torácico. ¿Qué dudas le ha quedado? ¿Se siente o está claro para cuando se presente el paciente, ustedes puedan diagnosticarlo y saben qué conducta van a tomar? Los escucho. Doctor, disculpe ahora. Sí, Para, dime. si seccionamos la clavícula, ¿qué complicaciones podría haber o fisiológicamente si le podría traer al paciente alguna discapacidad en cuanto al movimiento del brazo? Claro, ¿no? Puede, sobre todo, no saben que la parte ósea siempre da, uno, protección. Por debajo de la clavícula, por detrás de la clavícula, pasa lo que es la vena y la arteria subclavia. Entonces, esta clavícula protege esos vasos, ¿ya? De algún golpe o de algo, ¿ya? Por ejemplo, más adelante, cuando ya estén haciendo su práctica en hospitales, van a ver que para poner, por ejemplo, una vía central, un catéter de vía central, se guían con la clavícula, ¿ya? Justo por detrás de la clavícula es su guía para poder colocar el catéter venoso central. Ahora imagínense, sin la clavícula, algún golpe o algo que tengan a ese nivel, esas venas o arterias están totalmente expuestas. Es por eso que le decía, es preferible sacar la primera costilla, ¿ya? A tener que sacar la clavícula. ¿Quién más? ¿Qué otra duda más? Joven, ¿ya? Doctor, buenas noches. Disculpe, ¿cuáles serían las complicaciones de seccionar una costilla? En este caso, la primera. Casi nada porque la costilla prácticamente está por detrás de la clavícula. Si hay algún golpe, no se olviden que
Las costillas son únicamente de protección, ¿ya? Y la primera costilla, si la sacamos, va a estar esa área protegida por la clavícula, ¿ya? Así que prácticamente casi no hay ninguna alteración. Perfecto, doctor, gracias. Muy bien. ¿Qué más, jóvenes? No se olviden que esto ya es para que ustedes, obviamente, yo sé que uno quiere aprobar la materia, saberlo de memoria, pero no nos damos cuenta que estas ya son patologías que nosotros debemos saber ya como profesionales. ¿Ya? ¿Qué hago cuando el paciente me pregunte o venga a mi consultorio o yo lo vea? ¿Qué tengo que pedir? ¿Qué tengo que hacer? Entonces, ya vayan estudiando ya con esa mentalidad, ya de que esto depende su futuro y la atención del paciente, ¿ya? Muy bien, jóvenes, vamos a quedar aquí. Ya con esto hemos terminado el tema de pared torácica. ¿Ya? Listo, nos vemos. Chao, chao. Ya, hasta luego. Mañana Chao, vemos. doctor. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, chao. Ya más.